Les agradezco mucho la participación y la atención a esta plática. Eduardo Cejudo, soy investigador cátedras CONACYT adscrito a la Unidad de Ciencias del Agua del CICI, y en esta ocasión les voy a presentar avances del proyecto de la línea de agua meteórica de la península de Yucatán. Quienes estuvieron en la reunión anterior recordarán que se presentó en datos muy preliminares, ahora presentamos un poco más de información. Este es el contenido que vamos a revisar en la presentación. Voy a invertir los primeros minutos en homogeneizar el lenguaje para que todos estemos con los mismos términos. Los son moléculas que únicamente se diferencian, átomos que se diferencian entre ellos por el peso molecular, el peso atómico. La diferencia fundamental es en el número de neutrones, por lo cual no cambian su carga. Los protones y los electrones son los mismos, simplemente el número de neutrones en el núcleo cambia. En este ejemplo particular, una gota de agua compuesta por moléculas H2O, en el cual particularmente el oxígeno tendría en su núcleo 8 protones y 8 electrones. Este átomo es el que domina en la naturaleza, pero cuando hay algún exceso de neutrones, es decir, tienen 10 neutrones en el núcleo, hay una proporción relativamente fija y muy bien conocida entre las moléculas de agua que tienen, las moléculas de agua que tienen 16 neutrones, con una masa de 16, y los que tienen 18, con una masa de 18. Y la proporción es la que se usa como herramienta de trazador. Esta nomenclatura que se muestra en la ecuación, básicamente lo que dice es que para expresar la composición isotópica de cualquier compuesto, se usa la notación por mil, dado la pequeña diferencia que hay entre la masa de una molécula, las moléculas con cierta masa respecto a la molécula que domina. En este caso, delta 18, que se interpreta como la composición isotópica del oxígeno, siempre se va a hacer en comparación con una referencia, un material de referencia nacional y estándar, y siempre la notación va a ser en por mil. Así que todos los números que se expresen va a ser una relación por mil. Los isótopos estables son el particular objetivo de la práctica. Se usan para estudios de hidrología desde hace mucho tiempo y es una de las herramientas más fuertes para refinar los balances de agua y cálculo de carga, recarga y descarga. La composición isotópica del agua de lluvia es afectada por fenómenos físicos. Los fenómenos biológicos y los químicos no van a alterar notablemente su composición isotópica. Fundamentalmente el que más lo altera es la evaporación o la precipitación. Entonces los principales factores que van a alterar la composición isotópica básicamente son condiciones meteorológicas. También puede haber mezclas de agua, lo cual no modifica la composición isotópica, sino más bien nos da mezcla de composiciones de dos masas, mezcla la proporción de dos masas de agua con diferente composición isotópica. Lo mismo pasa cuando hay aguas de diferente edad y diferente origen. La mezcla entre estas dos masas de agua es la que se puede interpretar a través de balances de isótopos. Este proyecto hace 2 años, en noviembre, precisamente este noviembre se cumplen 2 años de muestreo en 16 localidades que ahora les voy a mencionar. Para la elaboración, para llevar a cabo este proyecto se generó un manual específico de colecta de agua para estudios técnicos, el cual se distribuyó entre todos los participantes. Indica cuáles son las características de la colecta, que se debe tener mucho cuidado y mucha atención, cómo se realiza. El panel izquierdo tiene un breve diagrama de cómo se realiza la colecta, cómo se almacena y cómo se hace una preservación final.
Las estaciones de muestreo que se tienen en la península son 16 en 11 localidades. Se dividieron a modo de rejilla, lo mejor posible, en norte, centro, sur, oriente, centro y occidente. Como verán, la mayor parte de las estaciones están cercanas a la costa. Solo logramos 2 estaciones con 3 participantes en el interior. Esto es en Xoy, una localidad muy cerca de Peto, y en Jopelchen. No tuvimos la oportunidad de contactar a algunos otros voluntarios que ayudan a hacer el muestreo, entonces los resultados estarán representando mucho mejor la zona costera y subrepresentando desafortunadamente la zona interior. Es sumamente importante mencionar que sin los colectores que nos ayudaron a hacerlo, esto hubiera sido imposible. El trabajo de ellos es el que se ve reflejado en toda la calidad y la cantidad de los datos. Son colaboradores de los estados de Quito, de Yucatán y de Campeche. Muchos de ellos son administradores de ranchos, amas de casa, personas, algunos de ellos son profesores de instituciones de educación superior que ellas mismos o con sus alumnos nos han ayudado a hacer la colecta. Bueno, una vez que se identificaron los lugares, se contactó a las personas, identificó que iban a tener un grado de compromiso alto, se procedió con la capacitación y se les entregó un kit con todo el material necesario. Se les instruyó a que sacara el colector del evento, que es la segunda fotografía superior. Es un molde de plástico que podría tener un embudo en la parte superior. En ese caso vemos una foto con agua, casi 1 litro de agua después de un evento de lluvia muy grande. Esta agua de lluvia es transferida a un bidón de 4 o 10 litros, según el lugar donde se colocó y el volumen de lluvia esperado. Todos los eventos aislados se colectan en un colector mensual, el cual al final de mes, como vemos la última foto de la parte superior, se transfieren a botellas de 30 mililitros. Es una mezcla de todos los eventos. A esta agua, en cada evento se registran la duración y algunas observaciones importantes del colector. Se les dotó también de papel pH para que se pudiera medir el pH al menos en la muestra mensual. Y se hizo recuperaron las muestras con una intensidad variable, se proponía 3 a 4 meses, pero hacer con esa intensidad. Los colectores siguieron ayudándonos, siguieron haciendo colecta, nos reservaron las muestras y bueno, en este momento tenemos ya las muestras de 2 años, las cuales son entregadas directamente por los colectores. Llegando al CICI se organizan, se etiquetan, se prepara el envío. Este envío es una lista con toda la del agua, el pH, la conductividad, la etiqueta única, identificador, se mandan un análisis a un laboratorio especializado en la Universidad de Waterloo, en Canadá. Los análisis, bueno, las muestras ya no regresan, solamente nos envían los análisis en un reporte, en Excel y en PDF, y de este reporte es donde nosotros integramos toda la hoja de cálculo, que es básicamente nuestra base de datos para la interpretación. Básicamente son gráficos y las interpretaciones que se pueden obtener de estos gráficos. Los que les voy a mostrar forman parte de un envío a una publicación especializada. Hasta el momento en que se tenían 114 muestras de agua analizadas, con un total de 142 datos. Son más datos que muestras porque el laboratorio, como control interno, analiza más de una vez algunas muestras. Entonces, para reflejar el total de los datos, se vierten todos en una gráfica. Esta gráfica, la línea punteada, representa el patrón internacional de agua de lluvia. Es la línea de agua meteórica promedio. Y básicamente nos dice cuál es el promedio mundial del agua de lluvia. La línea que nosotros tenemos tiene una pendiente, es decir, es una pendiente un poco inferior a la pendiente mundial, que es de 8. Segundo valor, la ordenada al origen, 12.07, es la concentración,
la composición isotópica del deuterio, o de hidrógeno con 2 neutrones, y el cual nos indica que está 2 partes por mil por arriba del promedio mundial. A esto se le refiere como el exceso de deuterio, e indica que la precipitación se llevó a cabo, la evaporación y la precipitación, probablemente ambas, se llevaron a cabo en condiciones de evaporación. Los resultados han sido esta primera gráfica, es que el agua empobrecida en oxígeno 18 se colectó en los meses de mayor precipitación, es decir, mayo y junio del 2019 son los meses con la menor composición isotópica de oxígeno y de deuterio, aplica la tendencia para, y donde hubo más precipitación. Esto es bien identificado como el llamado efecto de cantidad. Cuando hay precipitaciones intensas, la composición isotópica es menor porque no hay mucho tiempo en que el agua pueda sufrir otros cambios, entonces se evapora muy rápido y precipita muy rápido. En la cuestión espacial, tenemos que también los isótopos empobrecidos se encontraron en el lugar con mayor precipitación mensual, que es la estación Golfo Centro, en Champotón, y esto también está relacionado con el efecto de. Hay otro efecto que se exploró, pero no se presenta, que es el efecto de continentalidad o de altitud. Al tener una pendiente muy reducida de menos de 200 metros, un relieve de 200 metros, no se logró ver tendencia, entonces no se presenta y no tiene ninguna relación en este momento significativa. ¿Cómo podemos interpretar entonces esos? Este es un esquema con cajas, aproximadamente dónde estarían los eventos de precipitación, de acuerdo a la dispersión que tenemos en nuestros datos, ¿no? Entonces tenemos una línea meteórica, que en este caso ya va a ser la línea meteórica regional de la península de Yucatán, como la línea punteada. El rectángulo azul central representa la composición original del agua de mar que se evapora, es decir, la agua hipotética para el resto, la mayor entrada de agua hipotética para el total de la península. El pequeño azul superior que está por debajo de la línea nos indicaría los meses y los lugares donde hubo evaporación durante la lluvia. Hay un rectángulo también por arriba de la línea que nos diría la lluvia convectiva, alguna lluvia originada en frentes fríos. La parte inferior izquierda, las tormentas tropicales, es decir, los valores más empobrecidos en isótopos son los que representarían tormentas tropicales. ¿Qué vemos entonces como ejemplos de líneas meteóricas locales? Les ofrezco una disculpa aquí por la pérdida de la información. Tenemos una relación bastante similar a la que observamos en la gráfica. En el extremo inferior izquierdo, hacia abajo, tendríamos las lluvias de las tormentas tropicales, algunos eventos por arriba, el punto más elevado de la línea, casi solo, representaría un evento de evaporación durante la precipitación, o agua que fue evaporada y precipitó, entonces ya tiene un enriquecimiento de los isótopos oxígeno 18 y deuterio. La línea meteórica local de Cancún se expresa como 8.14, mayor al promedio mundial, y también con un exceso de deuterio de casi 5 partes por mil, es decir, la precipitación, la evaporación y la precipitación se presentan en condiciones de pero la precipitación se presenta en condiciones de evaporación. A nivel, digamos, micro, en Cancún, con los datos que se tienen hasta el momento. Evidencia de las tormentas tropicales, el círculo que está en la parte inferior de la línea, sugiere más o menos cuál sería la composición isótópica del agua de tormentas tropicales. El ejemplo de Bacalar en el sur de Quintana Roo, aquí sí permite tener las fechas. Vemos hacia la porción superior lluvias en marzo y en abril que sugerirían evaporación y lluvias convectivas también en diciembre. Una parte y en la parte inferior lluvias probablemente de tormentas tropicales en
y agosto, la lluvia de mayo, de mayo del 2019, muy en la parte inferior, no sabría explicarle en este momento, pero aquí tenemos también agua de la laguna de Bacalar. Análisis que se hicieron para este proyecto y algunos otros previos. Este tipo de información nos ayudaría a posiblemente interpretar si el agua que está precipitando puede estar relacionada con agua, con evaporación local. En algunas ocasiones podríamos pensar que sí, particularmente agosto, septiembre, ya que la composición isotópica del agua de lluvia es muy similar al agua de la laguna, pero también hay dos grupos de composición isótópica en el agua de la laguna. Uno de ellos es la parte somera y otra es del llamado cenote azul, perdón, sí, el cenote azul o cenote negro, no recuerdo bien, que nos habla también mezcla de agua que no es necesariamente uniforme en la laguna. Y esto permite explorar algunas otras áreas de investigación, como relacionar la cantidad de agua de lluvia con la descarga de agua subterránea y tratar de estimar la proporción más probable en las cuales se están descargando el agua. Finalmente, poniendo todos los datos juntos, lo que vemos es este tipo de dispersión. Hay lluvia con evaporación, hay lluvia convectiva, tenemos lluvia de frentes fríos, hay una parte importante de la lluvia que mantiene la composición isotópica del agua de mar evaporada, y sí hay un buen número de eventos que nos reflejarían tormentas tropicales, aún por debajo de la línea esperada. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces con estos datos a dónde queremos ir? Estimar la recarga en sistemas acuíferos de la península para actualizar presupuestos y balances. Esto, si no lo logramos hacer del todo con esta información, es un insumo sumamente importante y muy útil para quien desee continuarlo, y es algo que no se ha logrado hacer en México. Queremos estimar mezclas de masas de agua, y se puede estimar la velocidad de descarga del acuífero en un sistema que estamos estudiando. Podemos usar eventos meteorológicos como el que probablemente vamos a tener de esta noche hacia mañana, como trazadores de la hidrodinámica de sistemas acuíferos. Ya se hizo observaciones y análisis ocasionales con el huracán Gilberto y efectivamente se vio su gran impacto en el acuífero. Es de potencial uso para la climatología, hidroquímica y estudios de ecohidrología. Y finalmente que hemos logrado formar una red de colaboradores, los cuales están interesados y han sido capacitados para entender qué significa y la importancia de lo que están haciendo. Ellos mismos son embajadores de las actividades que estamos haciendo y son quienes más nos ayudan a que la gente esté un poco más abierta a investigación de este tipo y de otros. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Tenemos 2 minutos para comentarios.